días, Honduras. Buenos días, pueblo hondureño. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a su foro Libertad y Poder, transmitido por la señal de Canal 8, el canal del pueblo hondureño, también por Radio Nacional de Honduras en su frecuencia 101.3, en alianza informativa con el canal del Congreso, Congreso TV, y también con el periódico Poder Popular. Qué gusto que nos dejen entrar a la comodidad de su hogar. Buenos días, Daniel. Buenos días, Kimberly. Buenos días, amigos y amigas en todo Honduras. Gracias por estar ya con nosotros a través de Canal 8, el canal del pueblo hondureño, y este foro que día a día le trae a usted temas de interés, temas de impacto, y pues le ponemos al día con todo también lo que se hace desde las instancias públicas, desde el Estado y toda su institucionalidad, y conocemos por supuesto el ir y venir de la información a fin de que tengamos siempre insumos necesarios desde el pueblo para que ustedes puedan tomar sus mejores decisiones, porque un pueblo informado es un pueblo libre, y a través de este foro lo que hacemos es brindarle, entregarle información de primera mano para que luego usted se forme sus propios criterios, Kimberly. Así es, el gobierno de Xiomara Castro en Honduras prioriza el empleo digno como piedra angular para el desarrollo y la equidad, promoviendo oportunidades laborales y protegiendo los derechos de los trabajadores. Esta estrategia fortalece la base socioeconómica nacional hacia un futuro de igualdad, prosperidad, reflejando su compromiso con una sociedad inclusiva y próspera. Fania Maya con los detalles. En el tejido socioeconómico de Honduras, la cuestión del empleo digno emerge como un pilar fundamental para el desarrollo y la justicia social. En este contexto, el gobierno de Xiomara Castro ha asumido un compromiso firme en la búsqueda de dignificar la labor del trabajador y promover una relación armoniosa entre empleado y empleador. Esta misión no solo responde a una exigencia moral, sino que también se erige como un catalizador indispensable para el progreso nacional. A lo largo del tiempo, el país ha presenciado avances significativos en el ámbito laboral, evidenciados por la apertura de nuevas fuentes de empleo que brindan a numerosas personas la oportunidad de acceder a un trabajo con condiciones dignas, respaldadas por derechos fundamentales y la posibilidad de movilidad social. Estas conquistas no solo representan un logro para el sector obrero, sino que también fortalecen al entramado económico y social de la nación, sentando las bases para un desarrollo sostenible e inclusivo. En la concepción hondureña, un empleo digno trasciende la mera percepción de un salario, implica estabilidad laboral, crecimiento profesional y sobre todo la esperanza de un futuro próspero para las generaciones venideras. Es el motor que impulsa la transformación de vidas y comunidades, al brindar seguridad y oportunidades que permiten a los individuos alcanzar su máximo potencial y contribuir activamente al desarrollo de su país. En última instancia, los empleos dignos no solo son una fuente de sustento material, sino también un vehículo de cambio social y económico que moldea el destino de las naciones. En su capacidad de cambiar vidas de manera permanente residen su importancia y su poder transformador, convirtiéndolos en un objetivo prioritario para cualquier agenda de desarrollo integral. Hay que sacarlo, mejorarlo a la verga. Nuestro tema principal esta mañana: ¿quién genera empleo digno? Y se plantea como una interrogante, Danilo, porque muchos han sido los sectores opuestos obviamente al gobierno y al desarrollo del país y al bienestar con equidad en nuestro pueblo, que han levantado esta campaña que el gobierno de la República no está generando las condiciones para que haya empleo en el territorio nacional. No sé si recuerdas unas vallas, unas pinturas que pusieron también en el piso que decían 0 empleos. Bueno,
Sin duda el tema de los empleos es fundamental dentro de la economía de una nación, es el principio para poder tener ingresos, para poder mantener una familia, para poder hacer todo lo que uno hace como parte de la sociedad. Y sin embargo se trata de la generación de empleos, digamos, de manera no solamente en cantidad, en volumen, sino también en dignidad, empleos dignos, empleos que las personas no sean, por ejemplo, explotadas laboralmente. Y se trata también de cómo se generan las estructuras o los espacios para que haya empleo. Por ejemplo, el Estado deviene en la obligación de invertir en obras de infraestructura pública para que esto permita que la economía se mueva. Por ejemplo, carreteras es indispensable para que se pueda mover toda la producción de un país, ¿verdad? Imagínate en los tiempos de café, cuando no están las carreteras buenas, la gente no puede mover su café. Entonces el Estado invierte en esto, tiene que hacerlo, tiene que invertir, por ejemplo, en puentes. Si no hay un puente en una carretera, ¿cómo se mueve la mercancía? Y luego, cómo la empresa privada invierte también su dinero para generar mejores ganancias económicas para ellos, pero también generar empleo y empleo digno. Creo que hay una deuda por parte de la empresa privada, ¿no? La empresa privada precisamente tiene esa deuda pendiente con la nación, porque sabemos que el Estado como tal, el gobierno, no puede generar empleos para todos nosotros, o para todas las personas que habitamos en el territorio nacional. Entonces, generar las políticas públicas sí le corresponde al gobierno para que haya también esos incentivos que no son los incentivos que actualmente están, ¿no? Que son aquel no pago de impuestos que han generado ese desbalance catastrófico en detrimento de las grandes mayorías del territorio nacional, porque los grandes emporios de nuestro país no pagan impuestos. Bueno, ahí el problema. Y el Estado no es ni debe ser el generador de empleo, y sin embargo lo hace, genera empleos en diferentes momentos, o contribuye a que las empresas generen empleo. Por ejemplo, el Estado le compra, si va a construir una carretera, contrata primero a una empresa privada, le paga a esa empresa privada, y esta empresa privada viene y compra un montón de materiales para construir, y es una contribución para que haya generación de empleos. Pero por supuesto también el Estado le da exoneraciones a muchas empresas transnacionales y nacionales para que éstas tengan más capacidad de invertir y de generar empleos dignos. Pero muchas de esas empresas que han estado con esas exoneraciones han sido a veces las que menos generan empleo, o lo generan en cantidades muy ínfimas. De hecho, es la economía informal. Es el pequeño empresario el que genera más empleo, y no esas gigantes. Y en las grandes le pagan lo que quieren, ¿va? Sí. Y ahora pues siguen con lo del empleo por hora, que ya se quitó en el Congreso Nacional, pero continúan con esa campañita porque obviamente les beneficia a ellos. La gente pues tiene en algunos casos ideas erróneas de que les beneficia, pero sabemos que no es así, porque va en contra de esas conquistas laborales que se han tenido que llevar a cabo a tiempo atrás, y que hoy en día deben de mantenerse bajo el principio de dignidad de nuestra clase trabajadora. Pero ¿quién nos acompaña esta mañana, Danilo Castellanos? Bueno, el tema de hoy es ¿quién genera empleo digno? Y para ello hemos invitado a dos personajes. Ya tenemos a uno de ellos con nosotros, el director general de Aduanas, Fausto Calix. Bienvenido al programa, Fausto. Mucho gusto. Hola, ¿qué tal, Danilo? Querido por unos y odiados por otros, Fausto. ¿Qué tal, Kimberly? Querido por uno y odiados por otro. Bueno, ¿así es la cosa? Yo no sé, yo no tengo enemigos. Si hay gente allá afuera que nos considere enemigos, problema de ellos. Que ellos vivan sin esa paz y tranquilidad. Yo voy a vivir feliz, yo no tengo ningún enemigo. Mi único enemigo es la corrupción, es la desigualdad, son las injusticias. Sí, yo creo que ahí compartimos ambos. Así que yo no soy enemigo de absolutamente nadie. Qué gusto estar aquí en Canal 8. Por cierto, la primera vez en el foro Libertad y Poder, y con una buena taza de café. Quiero reclamar porque inicialmente esta taza de café estaba a la mitad. Tuve que exigirla llena y no la traen. No, pero se la llenamos. Aquí en Canal 8 son cuñas. Y lo segundo es que hace falta el pan. Verónica tiene que traer el pan. Bueno, pero le dimos café y ya le llenamos la taza. Sí, ¿okay? Entonces, sumamente contento de estar aquí. Ya se nos va a incorporar, de hecho, ya está Mariana aquí con nosotros. Sí. Que es nuestra subdirectora de aduanas. Así que qué gusto, Kimberly, qué gusto, Danilo, estar aquí en el programa. Saludo al pueblo hondureño a lo largo y ancho del territorio
nacional, y espero que podamos tener una buena interacción a lo largo de estas 2 horas de programa. Muy bien, vamos a escuchar antes de entrar en materia lo que decía la Presidenta de la República sobre la inversión histórica pública y su destino en el territorio nacional. De mis opositores. Cerramos el año 2023 con una ejecución del 91% del presupuesto general y la inversión pública, productiva y social, cumpliendo una meta de más del 75%. Parte de lo expresado por la Presidenta de la República en torno a la inversión pública y su destino en el territorio nacional. Realmente este es un tema trascendental. Vamos a irnos a la pausa para poder preparar a nuestra segunda invitada y de esta manera pues comenzar y entrar en materia sobre el tema que nos tiene aquí esta mañana en su foro Libertad y Poder. Canal 8, voz e imagen oficial del proyecto de refundación. Canal 8, voz e imagen oficial del proyecto de refundación. Canal 8, voz e imagen oficial del proyecto de refundación. Canal 8, voz e imagen oficial del proyecto de refundación. Canal 8, voz e imagen oficial del proyecto de refundación.
Canal 8. Voz e imagen oficial del proyecto de refundación. Canal 8. Voz e imagen oficial del proyecto de refundación. Canal 8. Voz e imagen oficial del proyecto de refundación. Canal 8. Voz e imagen oficial del proyecto de refundación. Canal 8. Voz e imagen oficial del proyecto de refundación. Canal 8. Voz e imagen oficial del proyecto de refundación. Canal 8. Voz e imagen oficial del proyecto. Priorizamos el sentido social para la creación de empleos dignos con salarios justos y la protección social con programas dirigidos a los más vulnerables. Trabajamos fuertemente en la educación, salud, el acceso a los servicios básicos como energía eléctrica, agua potable, construcción de viviendas y carreteras. Creemos firmemente que invertir en la educación y la salud, en las escuelas y hospitales, no es un gasto, sino la inversión más inteligente y justa que podemos hacer para nuestro pueblo.
Escuchábamos a la Presidenta de la República, Xiomara Castro, el tema de hoy, ¿quién genera empleo digno? Para quienes acaban de conectar con nosotros a través del canal y a través de las redes sociales, tenemos invitados este día al director de aduanas, Fausto Calix, y también a la subdirectora de aduanas, Mariana Ríos, a quien le damos la bienvenida. Mucho gusto. Muchas gracias, Danilo, un placer. Mariana, bienvenida. Mucho gusto, Kimberly. Gracias Bueno, por haberme ¿quién invitado. genera empleo dignos en el territorio nacional? Fausto Calix. Bueno, mira, el tema de generar empleo digno y suficiente tenemos que entenderlo de dos formas. Una, no basta que haya empleo. Dos, no basta que haya empleo suficiente. Es en qué condiciones se está generando ese empleo. Cuando nos referimos a en qué condiciones se está generando ese empleo, es revisar el tipo de salario que se está pagando, revisar si es un empleo temporal o un empleo permanente, si quien genera ese empleo está cumpliendo con las garantías sociales de incorporación a los empleados a un seguro social, si ese empleo está cumpliendo con la cantidad de horas laborales que establece la ley laboral en nuestro país, pero además salgámonos de el propio empleo digno que sería bajo esas condiciones que yo te estoy hablando de forma directa y vámonos a lo indirecto. ¿Cuáles son las condiciones de país? Porque toda la situación del empleo y generar empleo digno y suficiente parte del principio de desigualdad en nuestro país. Un país desigual, un país inequitativo, un país con altos niveles de corrupción e injusticia, naturalmente no hay un desenvolvimiento normal de ese trabajador o trabajadora. Si ese empleado no come bien, a pesar de que tenga todas las condiciones laborales dentro de una determinada empresa o dentro de donde labora, no va a rendir. Si ese empleado tiene problemas económicos, si la carga de impuestos es excesiva, naturalmente ni siquiera le va a ajustar a pesar de tener empleo digno. Entonces, al final, ¿quién genera el empleo suficiente y digno? Debe de ser un modelo de desarrollo justo, equitativo e igualitario, porque hoy por hoy el fracaso de la precariedad laboral que se vive en nuestro país, que no es de este gobierno, ojo, es el fracaso del modelo actual. Es el fracaso del modelo que no se ha puesto sobre la mesa. En definitiva, el punto o el enfoque principal, porque aquí siempre se dice, es culpa del gobierno. Ajá, pero ¿por qué no ponemos sobre la mesa el sistema económico actual? ¿Por qué no ponemos sobre la mesa las reglas de ese sistema? ¿Por qué no ponemos sobre la mesa al empresariado? Y eso nos trae obligatoriamente al modelo de tributación en nuestro país. Bueno, todo el tema de generación de empleo sin duda pasa por la inversión pública, la inversión privada, pero también pasa por la recaudación de impuestos y el pago de los impuestos, cuando se pagan realmente y cuando el Estado los recauda realmente. ¿Ustedes cómo están en la recaudación? Pero eso es más indirecto, porque no basta con recaudar más, sino ¿cómo se está recaudando? ¿A quién le estamos cobrando? ¿Y cómo lo invierte? ¿A quién le estamos cobrando y cómo se invierte? Hoy por hoy es el pobre que sostiene este país. Los grandes ricos no están pagando impuestos. Y por eso es que es tan necesario, claro, es obviamente, alegría cuando nosotros logramos superar nuestras metas de recaudación, cuando el SAR logra superar sus metas de recaudación que no se hacían en el pasado, pero la pregunta obligatoria es, ¿cómo estamos recaudando ese tributo? ¿A quién se lo estamos recaudando? ¿Y dónde está esa parte del gran sector más rico de nuestro país y cuánto está pagando? Vemos muchos de esos grandes riquezas en paraísos fiscales. Entonces, no basta con decir que hemos logrado recuperar y recaudar y cumplir las metas de recaudación, sino cuáles son las reglas de ese sistema actual. Entonces, ahí podemos, y justamente aquí hay un gráfico importante, que esto es la recaudación aduanera del año 2024 en comparación a los demás años en el mismo periodo de tiempo. Aquí justamente estamos hablando del primer trimestre
del 2024. Si se fijan cómo ha ido en crecimiento, primer trimestre, es decir, de enero a marzo de 2021 se recaudaron 10.800 millones. Nuestro primer año al frente de la administración aduanera logramos recaudar 12.376 millones, a pesar que hubo subsidio a los combustibles. Luego 2023, crecimiento de más de 100 millones en comparación al mismo periodo de tiempo del 2023, y si se fija el 2024, más de 1.000 millones. ¿A qué obedece eso? ¿A confianza en el gobierno? ¿A confianza en la recaudación, al trabajo que se está haciendo? ¿O a qué? ¿Cuáles son los parámetros? Ahí hay dos factores. Uno, que hay un mayor cumplimiento voluntario de los obligados tributarios en pagar sus tributos. Es decir, que confían en la administración tributaria, confían en el gobierno de la presidenta, porque hoy por hoy dice, pago mi impuesto porque sé que se va a invertir bien, pero además de invertir bien, se va a invertir de forma transparente, que nadie se lo va a robar. Entonces, cuando usted crea la cultura de confianza por la transparencia de cómo maneja una institución, naturalmente el empresariado va a confiar en pagar su tributo. Bueno, el principal atraco a los ciudadanos, llámese empresarios, ciudadanos comunes, ha sido en las propias aduanas. Generalmente cuando van pasando por ahí, si no hay mordidas, no les dejan pasar. Históricamente ha sido el nido de corrupción, y ahí me gustaría que intervenga Mariana justamente, porque además somos un equipo al frente ¿Cómo se están manejando al frente de la institución, cómo encontramos, cómo manejamos la institución y por qué los logros importantes que hemos, valga el juego de palabras, logrado a esta altura de 2 años y meses de gobierno. Mariana, esa recaudación, el alcance que se ha tenido y que se ha ido elevando año con año, ¿a qué obedece? Para reiterarle al pueblo hondureño, ¿y qué ha cambiado dentro de aduanas? Porque las denuncias sobre la corrupción y todo eso que ha pasado ahí han sido el pan de cada día. ¿Cómo ha mejorado ese sistema y si es que ha mejorado realmente? Sí, bueno, pues muchas gracias. Podemos decir que hemos hecho un trabajo importante en la administración aduanera con relación a tomar medidas que nos ayuden a mejorar los índices de recaudación y muy relacionado con la meta que nos está imponiendo la Secretaría de Finanzas para lograr justamente los niveles de financiamiento necesarios para los programas sociales que se ha impuesto el programa de la presidenta Xiomara Castro. Y en este sentido entonces hemos trabajado desde un inicio junto al director Fausto para poder mejorar en términos administrativos la aduana, ¿verdad? Nosotros nos encontramos una aduana desordenada, llena de corrupción, con procesos de compra amañados, dirigidos. Nos encontramos con unos niveles muy bajos de planificación, también de mal manejo del presupuesto, ¿verdad? Y eso fue una de las primeras líneas que tomamos, mejorar el tema de la gestión interna administrativa aduanera, ¿verdad? Mejorando la planificación, mejorando la gestión presupuestaria y además, para ello, tuvimos que hacer una reforma también interna en términos del personal, una reorganización. Descubrimos cuando llegamos a la administración que en la parte administrativa había una sobrecarga de personal, por ejemplo, tremenda, innecesaria, ineficiente, y lo que hicimos fue proponernos un plan de reorganización interna. Para ello entonces también con la ayuda de la Secretaría de Finanzas emprendimos un plan de mejoramiento de la redistribución del personal, ¿verdad? También hay que decirlo que tuvimos apoyo de organismos internacionales para poder hacer un buen diseño de este plan, ¿verdad? Y ellos pues han visto y han confiado en el trabajo que hemos nosotros emprendido y a partir de ahí hemos tenido el acompañamiento en muchos sentidos de estos programas. Incluso dentro del programa del BID, que hemos también comenzado justamente ya en función de mejorar todas las operaciones aduaneras, el año pasado hemos tenido también un acompañamiento de ellos para hacer un plan de mejora de fortalecimiento institucional y de modernización de la aduana. Para hacer todo esto hemos tenido, digamos, a bien hacer todo un plan de mejora para los próximos años,
¿verdad? Que por lo menos es un plan que lleva dentro de su periodo al menos 4 o 6 años de mejora, ¿verdad? Donde se hace una inversión muy grande para hacer esto. Mariana, pero qué interesante, ¿no? Que se está modernizando y Correcto. se siente, se escucha por allá y por acá que hay un trabajo de ustedes para tecnificar a la aduana. Son 50 millones de dólares ¿De inversión? Préstamos con el BID que está en plena ejecución. Tecnología. Es tecnología, es automatización de procesos, es un nuevo laboratorio aduanero, son nuevos sistemas de inspección no intrusiva, es una nueva ley aduanera, nuevo manual de procesos y procedimientos, nuevos sistemas de gestión de riesgo, nuevos sistemas de trazabilidad de la carga, y aquí podríamos estar unas 3 horas en este programa mencionando ¿Por qué? todo. Interesante. Pero fíjate que esto es importante, Danilo, y Mariana muy bien lo decía. Y voy a tomar la última parte de su intervención, pero antes de eso voy a solicitar la otra taza de café. Yo le advertí a la muchacha que iban a hacer 4 tazas de café. Mariana mencionaba algo importantísimo al final de su intervención. La inversión que se está haciendo dentro de la aduana hondureña. ¿Por qué es necesaria esa inversión? Porque la gente no lo puede entender. Antes de llegar ahí, voy a tomar primero lo que Mariana mencionaba y después te respondo tu pregunta, con el mayor de los gustos. Mariana mencionó el tema de la inversión. Es importante mencionar y que el pueblo hondureño tenga claridad que es histórico. Este hombre me cambia cada rato de la cámara, fíjate que primero estaba aquí, después me fui en medio, ahora me está viendo aquí, entonces estoy como pichingo, de esos que ponen uno en los carros, Mariana, que se ponen a mover así, y más que hoy todo cabezón, entonces... es importante mencionar el tema de la inversión que hay en este gobierno de la presidenta Xiomara Castro, que desde todo punto de vista, Kimberly, de Danilo, es histórico. Los presupuestos que se dejaban para el tema de inversión desde el 2015 al 2020 rondaba 14.000 millones, 22.000 millones, 24.000 millones. Es más, en esos últimos periodos de tiempo que yo le menciono, creo que el más alto fue de 26.000 millones. Llega el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, y que podríamos hablar que el primer año donde ya sí se planifica un presupuesto de la República, ya desde la visión del gobierno de la presidenta, es el 2023, porque el 2022 usted encuentra todavía toda una planificación armada, todo un presupuesto armado del gobierno anterior, entonces difícilmente puede moverse mucho. Más es un periodo de acomodamiento, un periodo de transición hacia el nuevo gobierno. Pero el 2023 se fijaron en inversión pública, tanto en inversión social y productiva, más de 70.000 millones de lempiras. Escúchelo bien. Más de 70.000 millones de lempiras A nivel del Estado. a nivel del Estado en inversión social y productiva, que yo le menciono que de 2015 al 2020 venía rondando en un 14.000, 26.000. 2023. Para este año 2024, la inversión pública por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro es de más de 96.000 millones de lempiras. ¿Y hacia dónde va ese enfoque de esa inversión? Tiene varios elementos principales dentro del plan de gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Uno, el sistema carretero, que de hecho es la mayor inversión en este gobierno. Son alrededor de o más de 8.000 millones de lempiras. Luego sigue el tema de energía en nuestro país, que ahí ronda una inversión de más de 5.000 millones de lempiras. Sigue el sistema de salud, más de 3.000 millones de lempiras. Y luego usted viene desglosando en educación, en fortalecimiento institucional de diferentes instituciones del Estado, y dentro de toda esa inversión está aduanas. Y no, esto no es algo sacado de la manga de la camisa, es que hay un enfoque del gobierno de la presidenta Xiomara Castro en justamente crear las condiciones en este país para, no solo para el inversionista nacional y extranjero, sino para fomentar la producción nacional. ¿Por qué? Porque al tener un sistema carretero adecuado, naturalmente aquel señor que cosecha papas en Intibucá ya puede sacar una infraestructura adecuada su producto para ponerlo en el mercado. Aquel inversionista nacional o extranjero ya puede transportar sus mercancías en las carreteras primarias, secundarias, en condiciones adecuadas. ¿Cómo incide todo esto? Ya no va a haber un costo operativo gigantesco en esto. ¿Cómo incide todo esto en la generación de empleo? Porque fíjese que es bien importante.
Ya voy ahí, ya les debo 2 preguntas. Es bien importante eso. Porque se tiene contemplado, y ya científicamente comprobado, que un inversionista no llega a un país por las exoneraciones. No es su principal elemento para decidirse, para llegar a un país sobre las exoneraciones. A un inversionista lo que le interesa es infraestructura, carretera adecuada, energía suficiente, energía eléctrica estable, seguridad ciudadana, seguridad social, Mano de obra. mano de obra. Porque aquí muchas veces nos quieren venir a engañar que es por las exoneraciones que llegan a un país. Mentira, falso. Es un mito eso, entonces. Eso es un mito, está científicamente comprobado por organismos internacionales. Entonces, ¿por qué traigo este tema que justamente cerraba Mariana de la inversión que se está haciendo en aduanas? Porque la inversión que se está haciendo en aduanas es parte de todo este componente de inversión del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, que no es la única institución, ojo. No es la única institución para el fortalecimiento institucional, que siempre está dentro de la inversión productiva y social del país. Entonces, hoy por hoy, que usted vea el sistema carretero a nivel nacional reconstruyéndose, es porque hay un sentido lógico del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Cuando usted ve el inicio de la construcción de 3 de los primeros, de los 8 hospitales que ha prometido la presidenta Xiomara Castro, es porque está dentro de esa inversión pública. Cuando usted ve a Eric con la presidenta inaugurando cada rato plantas generadoras de energía, o no sé cómo le llaman ellos en sus términos técnicos, es porque hay un programa de inversión de esa naturaleza. Al crear todo esto, naturalmente hay fuentes de empleo, directos e indirectos, en todos esos proyectos. Caminos productivos a nivel nacional, con las transferencias a las municipalidades que se ha estado desarrollando, en la construcción de hospitales. Entonces, sí hay generación de empleo de esa forma, pero sobre todo es que se están creando las condiciones para que el inversionista nacional y extranjero pueda ver al país de forma atractiva para invertir sus capitales. ¿Por qué invertir en esta en modernización, si lo decimos así, de aduanas, y en qué beneficia ese recaudo y el incremento en el mismo, María? Bueno, ¿Cómo se aumentar... le devuelve al pueblo esa recaudación de impuestos? Sí. Bueno, a mí me gustaría hacer una reflexión acerca de la creación de empleos dignos. En un sistema socioeconómico como el que nosotros vivimos, como bien lo mencionaba Fausto hace un rato, un sistema capitalista, digamos, en el que la mano de obra, el capital, la fuerza de trabajo es una mercancía más. Realmente el capital lo que busca es abaratar costos y la mano de obra es un factor de producción más para el capitalista. Por lo tanto, él busca pagar lo menos posible a esa mano de obra. Al abaratarla, justamente porque tenemos un mercado laboral con tanta mano de obra dispuesta a ofrecerse al mercado, obviamente esa mano de obra bajo de precio, ¿no? O sea, se vende a un costo muy bajo. Eso es una contradicción entonces si nosotros queremos crear empleos dignos, porque un empleo digno, ¿qué es? Tener un salario digno, aparte de tener otros derechos, ¿sí? Tener 13º, tener 14º salario y tener otras prebendas, seguro social. Todo esto hace que sea contradictorio para el sector privado generar empleos dignos. ¿Quién tiene que intervenir entonces para que haya empleos dignos? El Estado. El Estado. El Estado es quien puede asegurar que se creen empleos dignos en el sector privado y público. Genera condiciones. Para que se genere. ¿Qué hace entonces el Estado? Justamente vela por todos los demás. ¿Y qué hace? Además de, por ejemplo, abogar en el caso de nuestro gobierno, que abogó por la derogación de la ley de empleo temporal. Que era parte de la precariedad laboral. Exactamente, esta era una fuente de generación de empleos precarios, ¿sí? Entonces, por eso nuestro gobierno y nuestra bancada en el Congreso Nacional abogó por la derogación de esta ley. No es porque nosotros no queríamos crear empleos, si estamos totalmente a favor de la creación de empleos, pero empleos decentes, empleos dignos. Así Entonces, estas medidas fueron abonando ¿a qué? A que nosotros optemos por otras medidas para crear empleos de calidad, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso también? El Estado tiene que hacer redistribución de las riquezas. ¿Cómo hace el Estado redistribución de las riquezas? Justamente a través de una política tributaria progresiva. ¿Qué significa esto?
cobrarle más impuestos a quienes más tienen. Y ahí viene el tema de la ley de justicia tributaria. Exactamente, justamente ahí es donde entra entonces la gran medida que estamos tomando y que ha tenido tanta oposición, porque lo que estamos haciendo es hacer redistribución de los ingresos, de las riquezas, ¿verdad? La acumulación ha sido tanta durante todo este tiempo, en todo este periodo, que nosotros tenemos que tomar medidas como Estado para que se dé esta redistribución, y justamente lo estamos haciendo a través de buscar que se aplique una ley que realmente cobre de manera correcta los impuestos. A quienes más tienen, se les cobra más. A quienes menos tienen, se les cobra menos. Y en las aduanas ¿Cómo regresan esos impuestos al pueblo? Mire qué importante, porque ese tema... ¿Cómo regresan esos impuestos? Y la interrogante a Mariana, sí. ¿cómo regresan la recaudación de esos impuestos? ¿Cómo se devuelve al pueblo? Bueno, precisamente a través de los programas sociales. O sea, nosotros nos encargamos de recaudar. Esta parte del gobierno lo que hace es recaudar. El SAR, aduanas recaudan impuestos. Las dos instituciones mayores. Las dos instituciones que más recaudan somos nosotras dos. Bueno, esta cantidad de impuestos que entran empiezan a suplir lo que es el presupuesto nacional. El presupuesto nacional tiene dentro de sí toda una cantidad de programas sociales: educación, salud, la cuestión de infraestructura y todo lo demás que el Estado eroga se hace con base en esos ingresos. Entonces, inmediatamente que entra esta plata, por ejemplo, aduanas recauda todos los días, aduanas recauda minuto a minuto. Toda esa plata que entra a las arcas del Estado, inmediatamente se empieza a usar para financiar todo: salarios, proyectos de infraestructura, los programas de educación y salud. Eso es inmediato. Y en la medida que nosotros vayamos mejorando esta recaudación, entonces se van a ver más proyectos, pero además vamos a dejar de hacer algo, y es de endeudarnos más como país. Correcto. Porque en la medida que no cumplamos las metas de recaudación, entonces ¿qué tiene que hacer la Secretaría de Finanzas? Conseguir más empréstitos para poder suplir ese presupuesto. Justamente dentro de todo lo que yo les mencionaba, la inversión pública, social y productiva de este gobierno, hay dos formas de suplir esa inversión: con el Tesoro Nacional y endeudándose. ¿Y por qué mencionamos que es tan necesario que se apruebe la ley de justicia tributaria? Porque actualmente con las recaudaciones, que si bien es cierto las hemos superado, solo se acolchona el 65% del presupuesto nacional. Escúchelo bien. ¿La diferencia? La diferencia, el país tiene que endeudarse. No hay otra forma. Pero dice, ¿ustedes recaudan esa cantidad de millones? Sí, pero es que aquí están las necesidades del Estado y aquí está la capacidad. Aquí está lo recaudado para poder cumplir esa necesidad, y por eso el país tiene que endeudarse a nivel de la banca nacional y también con organismos internacionales, que hay que decirlo, se ha recuperado la confianza y credibilidad a nivel internacional, y hoy tenemos nuevas fuentes de acceso a créditos, ahora con el CAF, por ejemplo. Se firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que la falsa oposición, la oposición sin causa de este país, decía que era imposible que lo íbamos a lograr, y se logró, y ese es un gran logro del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, del gabinete económico y de la ex ministra Rixi Moncada. Si ya logró hacer eso como ministra de Finanzas, no digamos como presidenta del país, que siempre les digo a la falsa oposición del país, si nos está viendo, váyanse guardando ese nombre, porque es la próxima presidenta del país, y vayan sembrando, vayan sembrando flores en el jardín, y principalmente esa florcita roja que nos identifica con Rixi Moncada. Entonces, me está raspando el pecho. Le mencionaba. ¿Quiere pedir en aduana? No, yo no me raspo el pecho por nadie, en lo absoluto. Yo digo lo que va a suceder. Libre va a seguir gobernando Kimberly. Libre va a seguir gobernando, y no porque este servidor lo diga, es porque el pueblo hondureño va a volver a emitir un voto de confianza a favor de este proyecto. Simple y sencillamente porque la oposición no tiene legitimidad en este país, y no tiene legitimidad porque son mentirosos, porque son corruptos. Pero hay un montón de informes ahí que sacan donde ya vamos a hablar de eso. Entonces le mencionaba, hemos mencionado aquí varios más. No, pero me lo responde. No, se lo voy a responder. Ya le doy como 3 preguntas. Como 3 preguntas.
pero ustedes se fueron a pausa 20 minutos, así que ustedes no tienen más. Entonces, hablábamos de ley de justicia tributaria, y Mariano lo explicaba muy bien por qué es necesario que se apruebe en el Congreso Nacional. 3 elementos básicos por los que nace la ley de justicia tributaria. 1, para que el país no se convierta en una guarida o en un paraíso fiscal, que lo advirtió la OCDE, la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico. Lo advirtió en diciembre del 2021 y le dijo al Estado hondureño: vos tenés regímenes de exoneración perniciosos, así lo dijo en esa palabra, perniciosos. Y si ustedes no se encaminan a reformar eso, Honduras se va a considerar un país no cooperante. O sea, que es una exigencia internacional, más bien. Sí, y le dijo, Honduras se va a considerar un país no cooperante. Al ser Honduras un país no cooperante, se empiezan a cerrar las puertas a nivel extranjero. Se le empiezan a cerrar las puertas por organismos financieros. Y ya no tienen ninguna confianza, y puede incluso el país ser víctima de sanciones a raíz de esa situación. Entonces la OCDE advirtió primero, y se enfocó en 2 regímenes: zonas libres y sedes. El segundo elemento por lo que la ley de justicia tributaria nace, para que se detengan los abusos y la corrupción pública-privada en las exoneraciones. Fíjese usted, desde el 2009 al 2021 aquí se exoneró a los empresarios en más de 500.000 millones de lempiras. Escúchelo bien, pueblo hondureño. Del 2009 al 2021 aquí se exoneró 500.000 millones de lempiras. Y para que lo entienda muy bien el pueblo hondureño, y siempre se repite esto desde el SAR o aduanas, ¿qué se pudo hacer? Se pudieron haber construido 100 hospitales estilo el hospital escuela. Se pudieron haber construido 8 represas hidroeléctricas como el Cajón. Se pudieron haber reconstruido los 12.000 centros educativos que los encontramos destruidos a nivel nacional, y sobrarían 3.000 lempiras para regalarle a cada hondureño. ¿Y en manos de quién quedó toda esa plata exonerada? En los exonerados, ¿Y en los empresarios ¿Son exonerados. muchos o son pocos? Son, ¿cuántas familias, Mariana? Un grupo de 10 familias concentradas en 25 grupos económicos. Es correcto, así es. Un pequeño grupito. Un pequeño grupito. El Banco Mundial acaba de sacar un estudio donde dice que el 50% de la riqueza se concentra en el 10% de personas. Aparte de no pagar impuestos, aparte de no pagar impuestos. Entonces, tampoco generan empleo. Termino aquí, el tercer elemento. Ya les dije 2 elementos por lo que debe aprobarse la ley de justicia tributaria. 1, porque la advierte la OCDE. 2, porque hay abusos en las exoneraciones. 3, por un principio de justicia tributaria, por un principio de justicia universal. ¿Y qué significa eso? Que el que más tiene más debe de pagar, que el que menos tiene menos debe de pagar. Si doña Juana, que vende baleadas en la Kennedy, paga impuestos, si doña María, que vende pupusas afuera del estadio cuando se arman los partidos de fútbol, paga impuestos, ¿por qué no van a pagar los grandes empresarios de este país? O sea, mire los números, Danilo, Kimberly, dan miedo cuando usted lo ve, que es más incluso lo exonerado en un año que lo recaudado por aduanas. Imagínense que lo recaudado por aduanas en el 2022 fueron 50.000 millones de lempiras, y lo exonerado fueron más de 50.000 millones. Óigame, entonces, las reglas del actual sistema no están funcionando. Aún así, es un fracaso, y por eso debe de aprobarse la ley de no justicia pagan tributaria. impuestos y tampoco generan empleo, porque la deuda correcto. para la generación de empleo de la empresa privada es Vaya a también ese punto. abismal. Es correcto, Kimberly. Ahí está el punto. La pregunta es clara: ¿quién genera empleo digno? ¿Quiénes son los que generan empleo? La mayor parte del empleo lo genera, es cierto, el sector privado. El Estado no está diseñado para ser el mejor empleador. No. De hecho, la relación entre empleos, sector privado y sector público, creo que anda alrededor del 10%, no más. O sea, 10% de los empleos lo genera el sector público, por ahí. Entonces, si es el sector privado el encargado de generar estos empleos, Ellos están todos diciendo. ellos están en la obligación, para decirlo de alguna forma ciudadana, ¿verdad?, de respetar las condiciones de un empleo digno cada vez que se crea una plaza de trabajo, ¿verdad? Y justamente por eso entonces es que nosotros no creemos en leyes como esta del empleo temporal. Están diseñadas, esas leyes están diseñadas para sacar lo mejor del trabajador con muy poca remuneración, ¿sí? O sea, estas leyes están hechas para que usted tenga contratos por horas de trabajo.
eso no le asegura ninguna posibilidad de que usted pueda desarrollarse en ese tipo de empleo en su familia. No puede desarrollarse con unas pocas horas de trabajo sin que tenga ningún beneficio adicional además a eso. Entonces, ahí es donde vuelve el tema de quién es el que tiene que asegurar a través de sus políticas el empleo digno. Es el Estado, porque solo el Estado vela por todos. El Estado tiene su función de asegurar que la mayor parte de la población viva en condición digna. Por lo tanto, el Estado tiene que tomar políticas, tiene que tomar medidas para asegurar que los empleos que se creen con todas las posibilidades de que generen desarrollo al interior de la familia del trabajador o trabajadora, ¿verdad? Tenemos si las exoneraciones luchar. hubiesen funcionado, entonces hoy no tendríamos caravanas masivas. Por supuesto. Si las exoneraciones hubiesen funcionado, Villanueva y Choloma serían Dubái. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Hubiera incidido eso aún en las migraciones? Claro. Claro, porque no ¿Qué es hay lo que dice comercial. la clase empresarial siempre, Mariana, cuando le tocan el tema de las exoneraciones? Es que sin incentivos no podemos generar empleos, dice. Ajá, y entonces, ¿a qué obedecen las grandes caravanas de migrantes? ¿A qué obedece que el 73% del empleo sea informal? ¿A qué obedece la precariedad laboral? Si ustedes alegan como clase empresarial que son los que generan empleo, entonces discutamos qué tipo de empleo generan. Discutamos cuánto salario pagan, discutamos cuánto están afiliados al Seguro Social, discutamos entonces por qué se oponen a que se derogara la ley de justicia, perdón, a que se derogara la ley del empleo por hora, cuando era una regla más de la precariedad laboral. Porque aquí, y es como iniciábamos, Danilo, aquí siempre se pone sobre la mesa al gobierno, al político, a la presidenta. No, pongamos sobre la mesa a la economía y al empresario. Quitarse las máscaras. Pero Quitémonos las máscaras. Pero el Hay que empresario quitarse las necesita máscaras. tener todas las condiciones para poder realmente generar ese empleo. Y las esa estamos inversión. creando. Claro que por se eso están yo le creando. mencioné el tema, por eso inicié así, en esa pirámide, de arriba hacia abajo. ¿En qué estábamos invirtiendo? Pero ¿por qué? ¿Hacia dónde estaba Pero- yéndose la inversión Pero la empresa pública? privada, a través del COEP y todos sus sectores, se quejan constantemente de que el gobierno no les está cumpliendo. Uy, hombre, yo no sé, es que yo creo que a ellos, para decirle Ay, que don le estamos Honduras, cumpliendo, hay que continuar dándole exoneraciones. A ellos, para decir que le estamos cumpliendo, hay que dejar que la corrupción pública-privada avance a través de fideicomisos. A ellos, para decir que le estamos cumpliendo, entonces hay que dejar la ley de secretos, hay que dejar el secreto bancario. Seguramente ahí se van a sentir contentos. Este gobierno no llegó para hacerle mandado No a la está- empresa no- privada. no está cómoda la empresa privada. Discúlpeme, pero este gobierno no llegó para llegar a ser mandados a la empresa Pero privada. tiene que trabajar con la empresa privada. Eso es lógico. Yo no he dicho lo contrario, ni el gobierno ha dicho lo contrario. No somos enemigos de la empresa privada, no somos enemigos del COEP. Ellos lo perciben así. Somos enemigos de la corrupción. Somos enemigos de la desigualdad, somos enemigos de un sistema tributario injusto, somos enemigos de la pobreza y por eso luchamos a diario para revertir todo eso. Que ellos consideren o perciban que somos enemigos es problema de ellos, no de nosotros. No de nosotros. Danilo, aquí a diario, si la oposición y la empresa privada pueden hacer una conferencia diaria volando, que de hecho la hacen, volándole candela al gobierno, lo hacen. Que reconozcan, que debatan ellos internos mismos y que reflexionen que son culpables también del deterioro de ese Estado de Derecho. ¿Qué dijo? Y eso que estás mencionando es importante. Los empresarios permanentemente, y no me refiero a todos, porque el sector empresarial Hay es un muy buen amplio empresario, y una gran cantidad de ellos son grandes y tremendos luchadores. Así es. La MIPYME sobre todo, que es lo que más Sobre generan todo, empleo. de hecho sí. El El gran 80%. empleador realmente es el sector privado, realmente son las MIPYMES, es el sector medio y bajo de las empresas, ¿verdad? Los grandes empresarios, sí es cierto, tienen un nivel de generación, pero realmente a lo que quiero ir es que esta clase empresarial que tanto se queja de que nuestro gobierno hace poco para generar condiciones de empleo, fíjense que tengo unas cifras acá, alrededor casi del 90% de todos los empleos generados en todos estos años tienen un nivel de precariedad, de uno u otro nivel. Por ejemplo, aquí tengo que de precariedad alta se han generado alrededor de la mitad de los empleos, el 50% casi de los empleos
se han creado en condiciones de alta precariedad. Indignos. Es correcto, que no tienen ninguna seguridad de continuar, que no tienen un nivel de ingresos mínimo, que no hay estabilidad laboral, ¿verdad? Hay un 15% de precariedad media y hay un 25% de baja precariedad. Solo alrededor de un 10% se considera que son empleos que no están en precariedad. Imagínense. Entonces imagínense ustedes la calidad de vida que puede tener nuestra población trabajadora con ese tipo de calidad o de nivel de empleo. Y ahí es donde se les destruye su propio discurso, Mariana, porque ellos siempre dicen, nosotros somos los generadores de empleo. Ajá, y no me está dando los datos aquí qué tipo de empleo están generando. Pero algo más. Ellos siempre mencionan, bueno, algo más, que llegue el café, por favor. Sí, vamos a ir a la pausa, pero antes de ello vamos a dar lectura a lo publicado por el titular de Finanzas, Marlon Ochoa, que ha hecho, pues, a través de sus redes sociales, o ha dado a conocer la siguiente información. Informo al pueblo de Honduras y a la opinión pública que hoy jueves 13 de junio a las 12 del mediodía me presentaré al Ministerio Público a presentar las pruebas del manejo corrupto de más de 95 mil millones de lempiras en 4 fideicomisos que dilapidaron el erario público. Eso es lo que ha dado a conocer el titular de Finanzas. 95 mil millones de lempiras en 4 fideicomisos de 200 que habían, o más de 200, porque además, es lo que mencionábamos aquí. ¿Se acuerdan ustedes que se opusieron a que se deroguen los fideicomisos? Sí. El sector privado. Claro. El dinero aquí estaba en 200 bolsas diferentes, cuando constitucionalmente, dice que debe de manejarlo a través de la Caja Única del Tesoro, que es la Secretaría de Finanzas. 95 mil millones en 4 fideicomisos manejados de forma irregular. Óigame, esto debe terminar en requerimientos fiscales. Debe terminar en requerimientos fiscales. Si ha interpuesto algunas denuncias, también habría que darle seguimiento para saber qué está haciendo el Ministerio Público, porque son denuncias realmente graves y que son en deterioro de la estabilidad y la equidad del pueblo hondureño. Nos vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos con más en su foro Libertad y Poder. Canal 8, voz e imagen oficial del proyecto de refundación. Canal 8, voz e imagen oficial del proyecto de refundación. Canal 8, voz e imagen oficial del proyecto de refundación.
Canal 8. Voz e imagen oficial del proyecto de refundación. Canal 8. Voz e imagen oficial del proyecto de refundación. Canal 8. Voz e imagen oficial del proyecto de refundación. Canal 8. Voz e imagen oficial del proyecto de refundación. Canal 8. Voz e imagen oficial del proyecto de refundación. Canal 8. Voz e imagen oficial del proyecto de refundación. Canal 8. Voz e imagen oficial del proyecto de refundación. Gracias por continuar con nosotros en su foro Libertad y Poder. Bueno, y a raíz de todo este tema que estamos abordando esta mañana, también es importante mencionar el tema de los subsidios, cómo se beneficia a través de estos también al pueblo hondureño. Fausto Cal. Sí, creo que eso es importante dárselo a conocer al pueblo hondureño, porque aquí está subsidiado el combustible. Cada vez que un hondureño u hondureña
va a comprar un galón de combustible a una gasolinera en nuestro país, el gobierno le está subsidiando 10 lempiras. Es decir, que si usted compró 10 galones de combustible, el gobierno le subsidió 100 lempiras. ¿Cachureco y o ahí liberal? no importa si usted es liberal, si usted es cachureco, si usted es libre, si es blanco, si tiene dinero o no, está subsidiado el combustible. Eso ha impactado en la recaudación aduanera, en consecuencia en el Tesoro Nacional, porque aduana es quien se encarga de cobrar el tributo al combustible, el que se le conoce como el ACPB, atención para la conservación del patrimonio vial. ¿Cuánto representa ese no cobro? Eso ha generado un impacto, un sacrificio fiscal, solo en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, porque se aplicó desde marzo del 2022 y sigue vigente, más de 13.000 millones de lempiras. Escúchelo bien, pueblo hondureño. Más de 13.000 millones de lempiras que implican casi los 3 meses de recaudación de aduanas que se han subsidiado. Y a pesar de ese subsidio, usted ve las cifras de recaudación superadas. Significa que todos los proyectos que hemos liderado al frente de la Administración Aduanera de Honduras han dado resultados, pero sobre todo la política de transparencia. Vamos al siguiente subsidio. Está subsidiada la energía eléctrica en nuestro país. Cerca de 900.000 familias hondureñas hoy por hoy le sale en cero su recibo eléctrico. Cerca de 900.000 familias hondureñas hoy no están pagando energía eléctrica en nuestro país. Vamos al siguiente subsidio. Está subsidiado el gas LPG, el que se utiliza en muchas cocinas hondureñas para obviamente cocinar sus alimentos, y muchos negocios que también utilizan que se dedican a la venta de los mismos. Está subsidiado, y eso de eso no tengo la cifra en este momento, pero depende del cilindraje y así está subsidiado. Está subsidiado el transporte. Hoy por hoy, si no estuviera subsidiado el transporte, cada hondureño que utiliza esos medios de transporte estaría pagando 3 lempiras más en el pasaje. ¿En qué aspecto? Entonces, si se fijan, subsidiado el transporte, subsidiado el combustible, subsidiada la energía eléctrica, subsidiado el gas LPG. Y fíjense que eso no le gusta a cierta clase económica de nuestro país. Pasan cuestionando de forma constante los subsidios. Claro, el subsidio de esta naturaleza que ha decidido con carácter, con determinación, pero sobre todo con un gran corazón la presidenta Xiomara Castro, sí impacta directamente en el bolsillo de los hondureños y hondureñas, y principalmente de aquel que económicamente no tiene las comodidades para poder pagar esas grandes facturas. Muy bien, y eso del empleo por hora vamos a retomarlo, porque es importante que la gente entienda el contexto, porque la campaña es que no se buscó una estrategia alterna, Fausto y Mariana, para generar precisamente todos esos empleos que supuestamente se perdieron, que hablan que se perdió una cantidad exorbitante de empleos al abolir esta ley. Sí. Fíjese, Kimberly, que en el contexto del estudio que se hizo de la Ley de Justicia Tributaria, se descubrió precisamente que en todos estos 12 años de narcodictadura se exoneraron alrededor de 450 a 500 mil millones de lempiras. Es decir, el sector privado, pero en su clase más alta, dejó de pagar eso al Estado, ¿sí? Por eso es que han acumulado tanta plata, ¿verdad? Por eso es que se han vuelto los ricos más ricos de toda la historia de este país. Entonces, resulta que aún con todas esas exoneraciones que tuvieron durante estos años, el empleo informal aumentó un 10%. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón lógica? Precisamente porque los regímenes especiales de los que ellos gozan... Vuelve a repetir eso, es interesante. Mire, voy a repetir la cifra. A pesar de habérseles exonerado más de 500 mil millones de lempiras en 12 años de narcodictadura, el empleo informal creció un 10%. ¿Qué pasa? Los regímenes especiales fiscales como la zona libre, SOLI, y el régimen de importación temporal, son regímenes RIT que están aprobados en su momento, desde los años 70 y 80,
¿Para qué? Para generar empleo y producir exportaciones y generar divisas para el Estado hondureño. Pero lo cierto es que no ha habido control de estos productos, de estos regímenes, y Fausto y yo hemos conocido mucho en detalle esto porque esos son dos regímenes que aduanas maneja y opera permanentemente, todos los días. Perniciosos, corruptos. Son regímenes que se han manejado de manera corrupta. ¿Qué pasa? Como no se ha controlado el producto de esto, entonces no se ha asegurado que estos regímenes estén realmente produciendo empleo. ¿Qué se está proponiendo y ahí está entonces? La realidad. Disculpe que le interrumpa, Mariana, pero para mí es importantísimo que usted mencione ese tema, cuánto se ha exonerado y cómo creció. Crecieron las exoneraciones, pero creció el empleo informal. Es correcto. Eso es importantísimo que la gente lo tenga claro. Nuestra población debe entender por qué nosotros estamos criticando estos regímenes especiales fiscales y por qué estamos proponiendo la ley de justicia tributaria, que muy benevolentemente más bien va a permitir que estos regímenes sigan funcionando, pero que ya no se creen más. Y estamos proponiendo la creación de un régimen que se llama RINDE en la ley de justicia tributaria. Este régimen tiene como principal característica que debe crearse una cantidad de empleos, y al crearse la cantidad de empleos se va a duplicar el beneficio para la empresa para que se dejen de pagar impuestos sobre la renta. Este es un beneficio que no se había visto en otro diseño de una política pública que se está planteando. Es decir, se está planteando que la deducción del impuesto sobre la renta sea del 200% en relación a los empleos que cree la empresa que goce de ese beneficio. Correcto. Este régimen especial fiscal que se va a dar sí va a ser beneficioso para la población, porque va a estar controlado contra la cantidad de empleos que genere. Así es. El beneficio lo va a obtener de la cantidad de empleos que genere. Así es. O sea, la empresa va a decir, te creé esta cantidad de empleos, Estado, entonces exonerame tanto de estos impuestos sobre la renta. O sea que las grandes caravanas que hemos visto acá, es culpa, bueno, hay, digamos, se ha culpado el 100% al gobierno. Siempre se culpa al gobierno. Hay una careta que hay que quitarnos. Hay que quitarnos esa careta, pero hay que quitar el maquillaje de esa realidad que nos han vendido. Porque fíjese que aquí fácilmente el sector empresarial, principalmente que se opone a todas las políticas y decisiones valientes del gobierno, se quiere fácilmente lavar el rostro diciendo que ellos no tienen culpa de nada de lo que suceda en este país. Pero yo quisiera recordarles a ese sector privado, a la cúpula empresarial, ojo, a la cúpula empresarial, ¿qué hicieron ustedes para revertir el golpe de Estado del 2009? ¿Qué hicieron ustedes para revertir la reelección inconstitucional del narcotraficante Juan Orlando Hernández? ¿Qué hicieron ustedes, cúpula empresarial, para revertir los 2 fraudes electorales consecutivos de la organización criminal llamada Partido Nacional? ¿Qué hicieron ustedes, cúpula empresarial, para revertir la venta del territorio a través de las sedes? ¿Qué hicieron ustedes, cúpula empresarial, para revertir el golpe constitucional a la Sala Constitucional el 12 de diciembre del 2012? ¿Qué hicieron ustedes, cúpula empresarial, cuando se dieron cuenta que este país lo tenía hundido un narcogobierno en el 74% de pobreza? ¿Qué hicieron ustedes cuando se dieron cuenta que de 17,000 centros educativos, 12,000 estaban destruidos? Hay que consultarle y le apuesto que van a evadir las preguntas. Pero ha estado la empresa privada, de todas maneras. Es que fueron cogobierno con un narcotraficante. La empresa privada ha estado ahí de todas maneras invirtiendo. La cúpula fue cogobierno de un narco, de alguien que llegó vía reelección ilegal y vía fraudes electorales. Y fíjense que es bien fácil decir ellos que no podemos seguir recordando el pasado, porque a nadie le gusta que lo señalen, pues. Nosotros no podemos dejar de señalar, Mariana. Nosotros no podemos dejar de decir el nombre y apellido de quienes nos dejaron en esta destrucción. Correcto. Y por eso precisamente es que tenemos que insistir en las medidas que estamos tomando, porque estas medidas que está tomando nuestro gobierno son para revertir todas estas que se tomaron en contra del pueblo durante todos estos años. Esa es nuestra labor, no solamente trabajar, sino hacer entender a nuestra población que lo que estamos haciendo tiene un sentido de devolución de justicia social,
tiene un sentido de devolverle la dignidad a nuestra población, o de dársela si alguna vez no la tuvo, ¿verdad? Entonces, estas medidas que estamos tomando justamente es para que ya no sigan dándose estas caravanas. Así es. Para que ya no se vaya nuestra población huyendo de empleos de mala calidad, de empleos que no les aseguren que puedan desarrollar el futuro de su familia. Por eso estamos a favor de la ley de justicia tributaria, para que se creen empleos dignos. Si le damos un beneficio al sector privado, entonces que ellos devuelvan este beneficio creando empleos dignos. Esas son las medidas que nuestro gobierno, bajo la claridad de nuestra presidenta, se están tomando. La empresa Oiga, privada Danilo, también... antes, para cerrar aquí con lo que mencionó Mariana, fíjense que hay regímenes de exoneración que sobreviven desde el 80. Desde 1976 sobrevive el régimen Soli y va a sobrevivir aún aprobándose la ley de justicia tributaria hasta 2041. Óigame, si una empresa con beneficio, con exenciones y con exoneraciones fiscales, después de 5 o 10 años, no logró equipararse para sobrevivir, significa que no funciona, no funcionó, o tienen mal planificación o tienen mala organización. Más 24, lleva 48 años. Óigame, una empresa exonerada por 48 años. Y de paso, ¿sabe qué hace, Pero ellos Danilo? no tienen la culpa. Espéreme, Porque, Danilo. ¿Qué culpa tienen si los exoneran a cada rato? Pues? Danilo. Dígame, ¿quién es el culpable? ¿Sabe las reglas del sistema? El fracaso de este Si el modelo. empresario no tiene culpa y El le dan fracaso, 20 veces la la exoneración, corrupción la va a recibir. legalizada. No, claro que tienen culpa, porque ¿sabe qué? Nunca han cuestionado ese modelo. Porque les favorece, ¿y cómo lo van a porque les cuestionar privilegia. si les favorece? Usted mismo lo Correcto, dice. entonces tienen la culpa. Pero ¿sabe qué más hacen? Antes de que intervenga María. son los mismos Es que que nos ponen emociona la ley de diputados justicia en el tributaria y por eso, Claro. por eso les estamos interrumpiendo a ustedes, pero nosotros somos los invitados, así que lo siento. ¿Sabe qué hacen además, Danilo? Fíjense que terminan ellos la cantidad de años que les ha dado en un régimen y se pasan a otro. Pero Así cualquiera. volvamos. Tenemos aquí el empleo Volvamos. generado por tamaño de empresa. Sí, pero Mariana quería mencionar sí. algo antes de, no sé. Ya me perdí con la porque Fausto me quiere llamó la ser el atención moderador esa- del foro, ya esa- veo yo. Sí, yo Mariana, soy un periodista frustrado, te frustrado, cuento. ¿verdad? Sí. Bueno, pero todavía en algún tiempecito puedes sacar la segunda o tercera carrera. Fíjate, Cuéntanos, Mariana. en cuanto puede, me avienta un vergazo. En cuanto puede, me avienta un vergazo. Todo eso lo voy a regresar. No, dale, Mariana. No, realmente solo quería... No tiene compostura. No, cuando tenga compostura, preocúpese, no soy Fausto. Pero fíjese que hacemos una dupla tremendita. Por eso funciona el trabajo en aduanas. Fíjese, por eso funciona el trabajo en aduanas. Porque aquí somos dos tipos de personas, es natural, ¿verdad? Dos tipos de personas, dos profesionales diferentes. Entonces, por eso funciona el trabajo en aduana, porque yo soy más aventado, como diría muchos, más loco este cabrón. Mariana es más cuerda, Mariana es más prudente, entonces, pero esa combinación de esa dupla es lo que nos ha llevado a tener los buenos resultados. Antes de que entre ella, lo que le decíamos es que la empresa privada, al final de cuentas, no tiene la culpa de que le estén regalando a cada rato las exoneraciones. Claro que tiene la culpa, si ellos redactan las leyes. Sí. Ellos redactaron las leyes de los regímenes fiscales. Pero si no son diputados, como que la... Danilo, usted es periodista, No, pero ellos no son diputados. con experiencia, por favor. Pero no son diputados. Ellos mandan a diputados, tienen mandaderos en el Congreso. Me preocupa, Danilo. Esos son otros 100 pesos entonces. No, oiga, me preocupa, Danilo. Que me digan no son diputados. ¿Desde Que aquí cuándo? son los grupos económicos los que han redactado las leyes. No, dígame desde cuándo Sí. un empresario es diputado para que pueda legislar. No, más bien usted dígame desde cuándo no se da cuenta que ellos mandan el poder del Estado. Por favor, va. Justamente eso es lo que quería aportar. El esquema que se ha manejado durante todos estos años es un esquema de corrupción público-privada. Corrupción legalizada. Como permanentemente lo mencionamos desde el circuito tributario. Que no le ¿verdad? gusta un montón. La la corrupción, sí. Hay una cantidad de medidas y leyes que se han aprobado en el Congreso Nacional en colusión entre el empresariado privado y los diputados vendidos que han habido en todos estos años anteriores, Danilo, ¿verdad? Y muchas de estas medidas que se han aprobado, incluso en términos de los regímenes especiales, se han hecho las ampliaciones de estos regímenes de manera ilegítima, porque legal
sí se vuelven legales una vez que son aprobadas en el Congreso Nacional. Que lo legal no significa que sea correcto. Es correcto, Ojo. pero no son legítimas en beneficio del pueblo, ¿verdad? ¿Cómo es que se pueden cambiar de un régimen a otro? Bien, Bueno, ¿cómo es que casos todas diarios. esas aprobaciones se han dado y se han permitido porque se han hecho esas modificaciones a las leyes iniciales en el Congreso Entonces Nacional. los diputados se Es una convirtieron en colusión. conserjes de los empresarios. Correcto. Así es. Esos son los esquemas de que lo Ahora que está llamamos cayendo nosotros bien. de corrupción público-privada. Justamente estos son los que han permitido que este tipo de leyes hayan aprobado y hayan legalizado la corrupción. La corrupción. De Eso es lo que ha va. pasado, Danilo. Así es. Que han legalizado la corrupción. Claro, pero que entonces, siempre ¿por qué? ellos dicen, pero es que estoy basado en ley. Claro, en una ley que ellos elaboraron, Pero en un volvemos, cuarto es secreto, el en un cuarto político al final, el en un responsable cuarto final. adjunto, en un cuarto secreto. Y usted no ve ahí de forma constante muchos discursos de diputados que dicen, nos oponemos a esto, y hablan como que fueran el representante del empresariado. Por eso, Fausto, el responsable Pero final es el ahí no diputado, es el político, el responsable final. No. ¿Por qué? No. ¿Y Sí, por qué él, no? sí, él por ser un cobarde. No, bueno. Por ser un mandadero, por ser un lacayo de los intereses del Estado. Que para la fiesta pone la música. ¿Sí Pues o sí, no? ¿y quién está en el país, en el Congreso? ¿Quién lo pone? No, te No, pregunto. no, oye, se yo supone le que pregunto a usted, no, usted se que supone sabe. que el pueblo elige pues a los diputados, ¿no? Este Danilo, fíjense que Danilo... No, dígame si no, ¿quién Danilo, los elige? No, hombre, seamos serios. No, dígame quién los elige, Seamos pues. serios, hombre. Aquí, ¿Quién nos elige? Aquí, la ley, ¿usted cree que los fideicomisos fue idea de un diputado? Fueron idea de los banqueros, porque es un negocio financiero. ¿Usted cree que fue la idea de un diputado porque le interesaba el país la ley del empleo por hora? Mentira, fue idea de la cúpula empresarial. ¿Usted cree que fue idea de un diputado vender el territorio a través de la sede? ¿No le dan la materia gris o es que...? Son mandaderos muchos de ellos. Hay otros diputados y hay quiero de- hay de rescatar, su partido, y quiero hay de rescatar mandadero. a la valiente. No me metas en problemas. Quiero No se quiere rescatar, comprometer. quiero rescatar a la valiente bancada del Partido Libertad de Refundación y al presidente de ese Congreso A todos Nacional. los 50. Y al presidente de ese Congreso Nacional, que sobre todo tuvo carácter, tuvo dignidad para decir, se pone en el tema de agenda la derogación de fideicomisos, se pone en el tema de agenda la derogación del empleo por hora, se pone en tema de agenda la derogación se pone en tema de agenda un presupuesto nacional enfocado en salud y educación. Si no, no estaríamos viviendo esa historia en este Congreso Nacional si hubiésemos permitido que asalten aquel Congreso A los Nacional 50 lo en el felicita, Fausto. en el 2022. Yo felicito a los diputados que valientemente han apoyado las medidas del Ejecutivo. A los 50. De A la los bancada de Libre. diputados que han apoyado todas las medidas del Ejecutivo. De todos los partidos, entonces. Todos los que han apoyado, obviamente hay que felicitarlos. Muy bien. Y El tema de las exoneraciones y eso de las MIPYMES también, Fausto, porque paradójicamente son las que no están exoneradas también. Fíjate que es bien interesante. Los que más generan empleo en nuestro país son las MIPYMES, la micro, pequeña y mediana empresa. Más del 80% del empleo lo generan ellos y no están exoneradas. Fíjese lo injusto de todo esto. Los que más generan empleo y no están exonerados. Bueno, pero generalmente estos grupos también pequeños están o manipulados o qué, pero llegan a pensar que es justo que las empresas grandes tengan Mal. Que aquí en este país, mira, aquí en este país se normaliza el machismo, se normaliza la corrupción, porque muchas veces usted encuentra gente que le dice, si no robaste, que fuiste papo, no le entendiste al trámite. Se normaliza la violencia, se normalizaron las exoneraciones corruptas, y por eso no les gusta que las cuestionen. ¿Usted cree que se apruebe la ley de justicia tributaria? Que Se va a aprobar. ¿Se va a aprobar? Sí, para beneficio del pueblo hondureño, para beneficio del gobierno de la presidenta, para beneficio del circuito tributario y para beneficio de todo Honduras. Se va a aprobar. Bueno, se habla de En los próximos días, al 65. regreso del Congreso Nacional se aprueba. ¿Y sabe qué? Mariana fue la que lideró por parte de aduanas, la ley de justicia tributaria se creó en amplios talleres con más de 13 instituciones. Las principales, CEFIN, SAR y aduanas. Y de parte de aduanas, quien estuvo liderando ese proceso es la subdirectora. Por eso hablamos con conocimiento de causa, pues, y con datos. ¿Quién nos va a venir a mentir si nosotros estamos en una institución donde manejamos datos? Y nosotros día a día tenemos que lidiar con los problemas provocados por la mala gestión de años anteriores de los regímenes especiales fiscales. Fausto tiene que lidiar todos los días, lucha pulso a pulso
con el empresariado privado. Todos los días. Para lograr que esos regímenes se respeten. Todos los días hay problemas en esos regímenes, ¿Por qué cambian cumplimientos. de un régimen a otro? Cuéntenme. Bueno, si es que el La cambio ley de se lo régimen permite. es una de las tantas medidas que han tomado después de mucho tiempo para Pero poder ¿cómo ampliar le su puede beneficio. denominar a eso? Cuando Mariana les dice que a Picardía, diario, corrupción, lidiamos con esos problemas, por ejemplo, una empresa ritera del régimen de importación temporal, le encontramos una defraudación, una sola empresa, de más de 600 millones de lempiras. Perdón. Escuche bien, Sí. una revisión que hicimos de los últimos 4 años, que solo eso nos permite la ley, más de 600 millones de lempiras. Otra empresa, misma ritera, le logramos recuperar en febrero de este año 150 millones dar los nombres de las empresas? 150 millones de lempiras. Y hoy justamente vamos a cobrar 100 millones más a esa misma empresa porque ya la vio perdida, que el proceso de investigación y fiscalización aduanera le cayó. No podemos dar nombres, ¿sabe por qué? ¿Pero se va a recuperar el dinero o va a quedar así? No, ya lo hemos. Yo ya le dije, es que usted no pone atención, Kimberly, por estar peleando conmigo. Yo no estoy peleando, yo estoy preguntando. En febrero del 2022. ¿Por qué ríe? Es que fíjese estamos que en una cosa seria. Danilo, Kimberly cree que está en rendición de cuentas. Allá sí nos ponía contra el padrón en casa presidencial. Así llegaba uno, mire. Estamos en donde Canal Kimberly- 8, es lo mismo. Así llegaba donde Kimberly uno, porque Kimberly tenía un rosario de preguntas y le preguntaba hasta de lo que se iba a Era morir. examen. Era examen. Entonces, Pero continuamos. con esa- no pone atención. Yo le dije, en No, febrero estoy Kimberly preguntando, no. dijo 600 Pausa. millones, habló de 100 que les iban a cobrar. Ajá, ¿dónde está lo demás entonces? Eso fue lo que acaba de decir. Los procesos de fiscalización aduanera continúan a diario. No, Fausto, pero esas Sí, pero empresas pues que ya usted se dice... recuperó o no se recuperó el dinero, eso es lo que quiero Deje de saber. estar peleando, hombre. Pero esas dos Si se ha empresas... recuperado o lo estamos Vamos a denunciando. explicar eso un poco. Mire, Kimberly. Bueno, creo que Lo- Fausto no maneja la información, dígame, No, Mariana. sí la maneja muy bien. No, Vio yo sé que, que no lo sí. defienda. vio que lo que quiere es pelear. Pero, Ok. pero quisiera... No, quisiera- es que quiero que me explique si se ha Bueno, recuperado. Ok, mire. Pero aquí quien maneja la información es Mariana, aparentemente. No, no. Dígame, Mariana. Nosotros en aduanas tenemos que llevar responsablemente los procesos de auditoría. Los procesos de fiscalización aduanera, que son auditorías, están enmarcados en la ley, en el Código Tributario. Y el Código Tributario tiene un articulado que también defiende los derechos de los empresarios. Entonces nosotros tenemos que ser respetuosos de la ley. Claro. Esto no significa que los procesos de fiscalización no continúen y que incluso en muchos de estos casos podamos llevarlos al Ministerio Público para un proceso, digamos, de un análisis mayor y que eso no nos compete a nosotros ver el tipo de delito que son y llevarlo a un nivel de judicialización que no nos corresponde a nosotros. Así es. Nosotros podemos llegar en aduanas hasta un nivel de cobro de ajustes, le llamamos. Administrativo. Administrativos, a nivel administrativo. Y de hecho hemos llevado a cabo muchos procesos de ese tipo. Pero los procesos de este tamaño, estamos hablando de cientos millones de lempiras de defraudación, son presentados usualmente al Ministerio Público si el obligado tributario no está de acuerdo con nosotros, que suele suceder. Miren, solo en el régimen RIT, como les mencionaba Fausto, hemos encontrado casos de defraudación de 600 millones, de una 700 sola millones empresa. de lempiras por empresa. Pero además, solo el año pasado se acumularon casos de inteligencia aduanera por más de 2.000 millones de lempiras. Por más de 2.000 millones de lempiras solo en el régimen RIT. ¿Saben cómo se había manejado el régimen RIT desde que se creó, desde el 1984 hasta el 2022? Cuando ya nosotros pusimos control. El régimen funciona de esta manera y se lo voy a explicar rápidamente porque es importante. Una empresa que goza de ese régimen dice, yo voy a traer esta cantidad de mercancías porque voy a procesarlas. Por ejemplo, Va a desarrollo económico al que le entregue el beneficio. Va a desarrollo económico, solicita el beneficio del régimen y dice, yo voy a exportar camisas. Entonces dice, todas estas insumos, por ejemplo, tela, botones, hilo, pueden entrar exonerados porque yo voy a producir camisas para exportar. Pero esas mercancías tienen que llevarse control en aduanas, tienen que decir cuántas entraron La cantidad. para ver efectivamente que está produciendo esas camisas que dice que va a producir. Bueno, les cuento que en 1984 no se había dado el control de todas esas mercancías. Es decir, que muchas de estas empresas han estado importando mercancías para sus propios beneficios y no hemos sabido realmente si han producido lo que han dicho Por que van a ejemplo, producir. Desarrollo económico, en el mismo caso que les dice Mariana, desarrollo económico les podría decir, traes 20 millones de botones y traían 40 millones. Correcto. Y esos otros 20 millones puede ser que los utilizaban en otras de sus empresas o en esas mismas sin Otro comprobar negocio.
que han producido esas camisas que vieron que iban a producir. ¿Y sabe qué significaba, Danilo, el control? Sí. Automatizar las resoluciones. Hay una pregunta acá que porque me asalta la duda, es el tema de la... En esos mismos regímenes fue. En esos mismos regímenes fue helicópteros. Fausto, esto es un régimen de explotación temporal RIT, ¿verdad? Que está exonerado. Sí, entonces, aparte de que esas empresas están exoneradas y ya no pagan impuestos por esa cantidad que están importando, defraudan aún más al Estado. Exactamente. O sea, no se conforman con... es que eso fue justamente el caso que le menciona Mariana. Eso fue lo que encontramos. Justamente eso es lo que la población tiene que entender. Creo que todavía no hemos dejado claro, de tanta información que hemos obtenido en nuestras investigaciones, la dimensión de la defraudación fiscal que hemos tenido en este país a través de esos regímenes especiales. Pero es que es terrible que sean las exoneradas las que lo están haciendo. Así es. No cabe, pues. Sí, así es. Justamente mientras a mi pyme justamente lo que le menciona Mariana. Triunfar las empresas que están compitiendo de forma desleal? ¿Cómo va a competir una pequeña empresa que produce camisas, que produce zapatos, con empresas que están exoneradas y que encima ingresan mercancías sin pagar impuestos que no están dentro del régimen? Eso es a diario, Kimberly y Danilo, a diario. ¿Y sabe cómo nosotros pasó el control? Paramos mercancías, contenedores de insumos que no tienen por qué estar entrando bajo ese régimen, porque no van a ser utilizadas con ese fin. ¿Y sabe qué voluntad había que tener para tener control de ese régimen? Contratar ingenieros en sistemas para que nos hagan el desarrollo y que ahora todas esas resoluciones ingresen a nuestro sistema y tener el control. Si te dice que vas a ingresar 20 toneladas de acero tal para elaborar tal cuestión, que sean 20 toneladas y punto. Ahora se entiende la molestia, ¿no?, de las empresas. Claro, es correcto, contratamos desarrolladores, automatizamos en el sistema eso y ahora está funcionando. Y así logramos recuperar en una sola empresa, en febrero, 150 millones. Y esa misma empresa que pagó parcialmente, ayer manifestó: yo ya la veo perdida, el proceso de fiscalización de aduanas está correcto, yo ya no me quiero meter en problemas, voy a pagar los restantes 100 millones. Mire, ¿usted cree que cobrarle a esos angelitos no van a reaccionar? Por eso ve constantemente volándole candela a Mariana, volándole candela a Marlon, volándole candela a Cristian, volándole candela a Fausto, volándole candela a la exministra de Finanzas, porque llegamos al circuito tributario a poner orden, porque a eso nos mandó la presidenta y a eso nos mandó el pueblo. Y así van a seguir. Claro que sí, ¿por qué nos vamos a detener? Kimberly, desde agosto de 2022 comenzó el control de esos regímenes, sobre todo el régimen RIT. Desde agosto de 2022, y nosotros ¿por qué creen que la recaudación ha aumentado? Porque muchas mercancías que entraban a través de estos regímenes no pagaban impuestos, pero ahora sí están pagando. Claro. Por eso es que nosotros hemos superado las metas de recaudación. La corrupción se ha terminado, se ha externado. No, por supuesto que no. Es estructural la corrupción. Pero para eso nosotros también estamos haciendo inversión en aduanas, porque no crean que con las medidas de control administrativo que hemos tomado es suficiente. Porque asumimos también que dentro de las aduanas, como usted dice, es histórico, hay todavía gente que le gustaba morder adentro de las aduanas, cobrar. Nosotros no pretendemos pintar una casa de rosas que no lo es. La corrupción es un tema estructural de las naciones y para acabar con la misma necesita reformas estructurales, inversión, fuentes de empleo, un sistema de salud adecuado, un sistema de educación laico, gratuito y de calidad. Claro, uno llega y es responsabilidad de uno, Danilo, Kimberly, Mariana, dejar que esa bola de nieve se continúe haciendo más grande o decide detenerla. Nosotros lo que decidimos es detener esa bola de nieve que cada día se venía haciendo más grande, pero esa bola de nieve ahí está todavía, parada, pero ahí está. O sea, todavía y necesita reformas. ¿Y las denuncias que ha interpuesto? Bueno, a mí no me compete emitir requerimientos fiscales. Nosotros como aduanas, con Mariana, lo que hacemos es hacer nuestros casos de investigación. ¿Cuántos casos han presentado hasta la fecha? Y fiscalización. Si hay elementos que tipifican o pueden tipificar un delito, lo enviamos al Ministerio Público. Es que usted no me deja hablar, es que no me contesta, usted me le da Mire, vuelta. Pero es que para contestarle a usted, hágame la pregunta, le contesto. Cuando le termine de contestar, hágame la siguiente pregunta, pero me interrumpe. Me interrumpe. ¿Cuánta? Ahora me va a dar clases de no, ¿me va a dejar hablar? Pues contésteme cuántas si me va a dejar hablar, yo le contesto. Y si van a presentar en los próximos días más denuncias. Voy a volver a iniciar porque me he interrumpido. Nosotros hacemos investigaciones desde fiscalización aduanera, desde inteligencia aduanera. Cuando hay elementos típicos de un delito que lo puede conocer el Ministerio Público, le enviamos al Ministerio Público.
Ya es obligación del Ministerio Público realizar las investigaciones con base a toda nuestra denuncia, con base a toda la documentación que le presentamos, y ellos deciden si finalmente presentan un determinado requerimiento fiscal o no. Y ojo, ahí culmina una etapa, porque luego viene el papel del juez. Ajá, y si ese juez se colude con el defraudador, por mucho que haga el Ministerio Público, le va a dar una carta de libertad. ¿Han habido condenas a empresarios defraudadores? Han habido condenas a personas, y en el caso de los empresarios lo que ha habido es obligación de que paguen el tributo. Y como la ley actual es que si usted defraudó al Estado y pagó, ya se extingue la responsabilidad penal. No hay delito, se acabó. Así está la regla penal. Entonces, para que vean que no solo es una labor de Fausto y Mariano de la institución, pues, Sí, claro. Mucha gente dice, ¿y cuántos has metido presos? Yo no soy fiscal, yo no soy juez. Y la ley también les La permite ley, salir de- correcto. Pero ya hay cuando- sentencias condenatorias contra personal, ex empleados de aduanas y empresas a las que hemos recuperado tributos. Bueno, los empleados que caen en ese delito sí pueden ir presos. Claro, pueden Eso ir sí. presos en caso de que no puedan conmutar. De hecho, hace poco tuvimos la última sentencia condenatoria contra una persona por falsificación de documentos públicos. Bueno, y si así está aduanas, ¿cómo estarán los demás, no? Sí. Todo el trabajo que se está haciendo. y se Es está difícil, no es desarrollando. fácil, Kimberly. Es un trabajo titánico, realmente. No es fácil Vamos navegar a ver y a en una explorar estructura tan corrupta. lo que ha dicho el ministro de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado, en torno a esto del empleo. Creo que es necesario que haya una participación intensiva en el desarrollo del país de la inversión local. El problema que tenemos es grande. Hay al menos 120.000 millones de lempiras en los bancos descansando en Honduras, y ese dinero podría perfectamente estar siendo empleado en los diversos tipos de organización de negocios o de asociaciones, que como está planteando el plan de la Universidad Nacional. El gobierno tiene, desde que llegamos, se destinó a inversión pública el primer año 19.000 millones de lempiras, más o menos 83.000 millones en el 2023, y este año vamos por los 93.000 millones y pico. Con eso estamos contribuyendo directamente a la generación de empleos directos e indirectos. Estamos cumpliendo una parte. Ahora imaginemos que ese crecimiento se diera también en el sector privado. Entonces abordaríamos lo que decían ustedes sobre las medidas de emergencia que deberíamos tomar para el empleo en estos momentos. Duplicaríamos ahí la capacidad que tenemos, pero para eso necesitamos realmente que el dinero salga del sector especulativo y pase al sector productivo. El dinero que ellos manejan, Fausto Cáceres. Yo no te podría contestar eso porque no sé en qué está invirtiendo la empresa privada. Serían ellos que te dirían. Yo te hablo desde el sector público, en qué estamos invirtiendo desde el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Quedan, bueno, lo que se ha conocido es que quedan algunas bodegas, en algunas bóvedas también, todos los dineros, y algunos pues se van a paraísos fiscales. Hoy por Todo hoy, eso de elevación, la recaudación que no se hace. Hoy por hoy el Estado hondureño podría desaparecer y ellos tranquilos sacan su dinero y se van y huyen del país a paraísos fiscales. O sea, guardan el dinero en lugares que no es productivo. El dinero está guardado en Está los acaparado. bancos. En los bancos. Está acaparado en el Invierten sistema poco, financiero. Invierten poco realmente. En realidad usted no ve si al final es un negocio, pues. El negocio de los bancos es un negocio financiero. De hecho es el negocio que más existe en nuestro país. Y recuerde usted que eso es estrictamente privado, porque aquí no hay una intervención del Estado en el sector financiero. O sea, ¿cuáles son los bancos de carácter público en nuestro país? Solo Banadesa y... Y Banadesa y a punto de quebrar, que lo encontramos. Hasta en este gobierno que se directamente en manos privadas. Y si hubiésemos continuado en esa misma línea, si el pueblo no hubiese sido sabio en derrotarlo en el 2021, no solo eso estaría de forma privada, seguiría de forma privada la ENE, seguiría de forma privada las instituciones públicas, porque ese era el camino, hasta que en este gobierno decidió recuperar lo público, porque es el mandato constitucional y es el mandato del pueblo. ¿Por qué hay esa idea de que lo público no funciona o lo público no sirve? ¿Vale? Lo público no funciona cuando hay personeros corruptos al frente de esas instituciones.
Lo público no funciona cuando no se maneja con transparencia los recursos del Estado. Lo público no funciona cuando las instituciones tienen al frente a mandaderos de los grupos empresariales. Nosotros hemos demostrado lo contrario en este gobierno. Lo público sí funciona cuando hay un interés del gobierno en intervenir en las decisiones del Estado. Y ahí está, vea la ENE usted con grandes inversiones a nivel nacional. Vea la CID con grandes inversiones en el sistema carretero. Vea un banco de desarrollo agrícola entregando bonos tecnológicos a nivel nacional. Vea una secretaría de Sedesol entregando una cantidad innumerable de becas a nivel nacional. Matrícula gratis. Vea la Secretaría de Educación reconstruyendo con el FIS el sistema educativo nacional. Vea unas aduanas manejando de forma pública lo que debería manejar de forma transparente, superando las metas de recaudación. Lo público sí funciona. ¿Y sabe por qué también no funciona? Porque le han introducido la idea a la población de que lo público no funciona. Es decir, el aparato mediático, ustedes lo saben, ustedes que son profesionales de los medios de comunicación, ustedes saben cómo es el trabajo día a día de los grandes medios corporativos, Así es. en donde convencen a la gente de que lo público no funciona. Esta es una agenda mediática del sector privado del más alto nivel. Y esta agenda trasciende incluso nuestro país. Fíjense que viendo estos personajes tan admirados por nosotros como Andrés Manuel López Obrador, como Evo Morales, que hicieron tantos cambios desde lo público en sus países, todavía son objeto de permanente ataque por los medios corporativos, no solo de sus países, sino de los medios internacionales, haciendo creer que lo público es ineficiente, que es corrupto, que los profesionales son de mala talla, y nosotros estamos demostrándolo todos los días con acciones honestas desde nuestro gobierno, y aún así no tenemos la credibilidad de la gente. ¿Por qué? O de la gente que no quiere creer que lo público funciona, porque nuestra población, cuando siente los impactos positivos de las medidas, creen en nosotros, creen en lo público, y por eso es que nosotros vamos a ganar las próximas elecciones. Porque estamos tomando medidas que de verdad le están cambiando la vida a la gente. Hay una demanda constante de que el Estado, que el gobierno no genera empleos y todo esto. ¿Podría llegarse al momento en que se generen empresas públicas, para que generen empleo directo? Que sí. Claro que el Estado podría llegar a ese nivel. Recuperar en principio empresas que en el pasado fueron tan beneficiosas para el Estado hondureño como Hondutel, que decidieron quebrarla para entregarle justamente ese negocio a los privados. Recuperar la ENE, recuperar todo lo público, y claro que sí puede hacerse desde el Estado, pero obviamente parte desde la visión, desde el carácter, desde la determinación y desde la dignidad que tenga la máxima representación del país, en este caso la Presidenta de la República, que ha decidido no entregar concesiones de ninguna naturaleza, no tercerizar servicios que debe de manejarlo el Estado. Y ese ejemplo lo hemos seguido todos y todas. Nosotros en aduanas recuperamos la terminal de carga de la segunda aduana en mayor recaudación de nuestro país, que es la aduana La Mesa. ¿Y sabe qué nos decía desde el sector privado? Ustedes no van a poder, porque ha funcionado de forma privada todo el tiempo. ¿Y la empresa nacional portuaria? Empresa Nacional Portuaria igual. Nos decían, ustedes no van a poder porque es lo privado lo que siempre ha estado aquí y ha invertido. Falso. Ahora manejamos con dedicación a través del Servicio Aeroportuario Nacional la segunda aduana mayor importante en mayor recaudación de nuestro país. Vamos a la construcción con el mismo Servicio Aeroportuario Nacional, a la construcción de la aduana multimodal El Golosón, con recursos propios del Servicio Aeroportuario Nacional. Usted ve, Mariana, cuánta inversión se está haciendo en aeropuertos. Y, por ejemplo, nosotros tenemos un caso particular. Dentro del proyecto de 50 millones de dólares que tenemos de modernización en aduanas, hay un proyecto que es muy importante, y es el de el sistema de inspección no intrusivo de la aduana de Puerto Cortés, o sea, el sistema de rayos X. Ese sistema fue manejado por el sector privado en concesión. En años anteriores, aduanas lo concedió. Nosotros no estamos en esa línea de concesiones. Nosotros creemos que lo público debe fortalecerse, y de hecho en este momento hemos lanzado un proceso licitatorio para poder comprar estos equipos por un costo de más o menos 12 millones de dólares, y nosotros lo vamos a manejar en aduanas. Nosotros estamos creando la infraestructura organizacional en aduanas para que nosotros manejemos ese sistema de inspección no intrusiva.
vamos a ampliar. Por primera vez en la historia del país. Por primera vez nosotros, aduanas, vamos a manejar ese sistema. Rayos X. Vamos a asegurar con nuestro personal, dándole capacidades técnicas de alto nivel para poder hacer la inspección en la aduana de Puerto Cortés. Bueno, y precisamente una información que acaba de dar a conocer Fausto ahí en San Pedro Sula. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Sí, justamente una noticia en San Pedro Sula ahorita, una intervención a una agencia aduanera por parte del Ministerio Público por el supuesto delito de narcotráfico. De todas las investigaciones que nosotros hemos realizado, solo en el aeropuerto Ramón Villa Morales nosotros hemos detenido 8 encomiendas que han pretendido ingresar a Estados Unidos con cocaína. Pero siguiendo la línea de lo público, todos son casos a diario en aduana, sí, ya son deporte para nosotros. Si no le han llamado ahí para que no lleguen los agentes o para que no denuncie a alguien o para si que... pasan llamando, pero como no les hacemos caso. Mariana mencionaba algo, vamos a manejar por primera vez en la historia de nuestro país, vamos a contar con sistemas de inspección no intrusiva tipo rayos X para la aduana de Puerto Cortés, que es la aduana que nos recauda el 40% de la recaudación total aduanera del país. Y no solo, este no es solo un proyecto de aduana, es un proyecto de seguridad nacional, porque tener rayos X en Puerto Cortés nos va a dar la garantía de mayor seguridad y transparencia de las operaciones. Vamos a atacar el narcotráfico, el lavado de activos, la defraudación fiscal, y rayos X lo vamos a manejar directamente a aduanas, no vamos a realizar servicio, no vamos a concesionar servicio, no creemos en esas concesiones perniciosas. Y es la línea de nuestra presidenta. ¿Saben cuánto tiempo estuvo concesionado ese servicio, Fausto? Desde el 2004, el último que actualmente funciona. Imagínense cómo será que se estuvo haciendo una... se repetía 20 años esta concesión. Funcionó. La adenda tras adenda en el Congreso Nacional. Sí, claro. Para que hablemos nuevamente de la corrupción público-privada, ¿verdad? Cuénteles del contrato que detuvimos al llegar a la administración. ¿Cuál de todos? El de rayos X. Bueno, ese contrato lo puede hablar Fausto con mucha conocimiento, porque él lo manejó muy bien desde el principio. ¿Qué vale tener una aduana que esté al 100% para que se mejore en la recaudación y esto también pues ayude a la generación también de empleos y también esa estabilidad económica que debe haber en el territorio nacional? ¿De qué vale el fortalecimiento, Fausto? Porque ya estamos en la etapa final. Mariana. Miren, una aduana moderna, en el concepto actual de las aduanas, es una aduana tecnológica. Una aduana, para que un país sea competitivo, tiene que tener las posibilidades para facilitar el comercio. ¿Cómo vamos a competir con países que dan mejores posibilidades para que el comercio fluya? Bueno, a través de la tecnología. Nuestra aduana la encontramos abandonada, realmente abandonada. Nosotros no tenemos un sistema de inspección no intrusiva de rayos X en Honduras. Hasta ahora lo vamos a hacer a través de esta inversión que tuvo a bien definir desde la Secretaría de Finanzas y por iniciativa precisamente de la presidenta de este país. Hacer una inversión fuerte en aduanas para que nosotros tuviéramos las mejores condiciones para facilitar el comercio, pero también para controlar nuestra recaudación. Entonces, en el proyecto que nosotros estamos emprendiendo vamos a invertir 50 millones de dólares que seguramente nos van a redituar miles de millones de lempiras en recaudación, pero también en habilitación, porque vamos a ser más atractivos para el comercio internacional en nuestro país. Tenemos un puerto hermoso. Puerto Cortés es un puerto maravilloso en términos de sus condiciones naturales, bien manejado entre la empresa nacional portuaria, entre aduanas, ¿verdad? Y las demás instituciones que hacemos, todo el ingreso de las mercancías seguras a este país, podemos dar mejores condiciones de competencia a nuestro país internacionalmente, pero además recaudar mejor. Kimberly y Danilo, como hemos venido mencionando desde el principio, una mejor recaudación nos va a llevar a mejores programas sociales. Así es. Entonces, claramente hubo una gran iniciativa de parte de nuestra presidenta y de nuestra exsecretaria de Finanzas, Rixi Moncada, para hacer esta inversión en aduanas y proporcionar mejores condiciones a nuestra institución. Sí, tener una aduana tecnificada, una aduana moderna, no solo es el tema de recaudar, y que si recaudamos bien, eso llega a los programas sociales y nos endeudamos menos, sino además es garantizar seguridad a nuestro país de que todas las mercancías que pasen por esa aduana sean seguras, que no esté interviniendo el tema del narcotráfico, el tema del lavado de activos, el tema de la defraudación, la protección a la salud del pueblo hondureño, porque por una aduana pasa absolutamente todo lo que consumimos, Kimberly, porque lastimosamente aquí importamos todo, hasta lo que podemos producir.
porque aquí no hubo jamás un gobierno que se interese en el campo y en una política de Estado, en una reforma agraria verdadera, y los tratados de libre comercio que vinieron a destruir la producción nacional. Muy bien, sus palabras finales, Fausto, para el pueblo hondureño, porque, bueno, es una tarea titánica realmente. Aduanas es un monstruo. Y que Aduanas, es lo que viene, ¿no?, para los próximos meses. Es un pulpo que tiene que intervenir en muchas situaciones, que debe facilitar el comercio, que debe atraer la inversión, debe tener al país en condiciones de competitividad, y no es una tarea nada fácil, pero asumimos ese reto con mucha determinación, siguiendo justamente el plan de gobierno de la presidenta Xiomara Castro y la instrucción de la misma. Solamente agradecer por este espacio en el programa, agradecer por las 2 tazas de café y una que me quedaron debiendo, y saludos al pueblo hondureño a lo largo y ancho del territorio nacional. Y recuerde, pueblo hondureño, sin corrupción hay buena recaudación. Mariana. Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo por esta invitación. Ha sido una buena oportunidad, creo, para dar a conocer a la población las medidas que estamos tomando en aduanas, y también hacer ver y concientizar a nuestra gente de la importancia que tienen las medidas que está tomando este gobierno para crear empleos dignos, para crear empleos de calidad, que le aseguren el desarrollo a nuestra población, a sus familias. Así que los invitamos a estar pendientes prontamente de la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria, en la cual creemos y sabemos que va a traer beneficios para todos y todas en este país. Muchas gracias. Bien, gracias a nuestros 2 distinguidos invitados. Con esto llegamos al final de su foro Libertad y Poder. Será hasta el día de mañana, si Dios así lo permite. Hasta pronto. Canal 8, el canal del pueblo hondureño.